La fiesta de WarioWare es un homenaje a la historia de Nintendo con los minijuegos de 9V, una recopilación de situaciones basadas en títulos de Nintendo y en los que hay que completar un objetivo con Wario y su pandilla. Así que vamos a hacerles un repaso a todos ellos y sus curiosidades. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos. Por aquí tenéis los microjuegos de Nintendo en WarioWare Get It Together para Nintendo Switch. Ver a Wario dentro de Super Mario Bros. Ya no es una utopía. El personaje nunca ha aparecido en los juegos de la serie Bros. Como personaje controlable, pero en WarioWare Get It Together tenemos algo parecido, concretamente en el microjuego de New Super Mario Bros. U, donde Wario y sus amigos tienen que recoger las monedas de la fase evitando o acabando con los Fuzzy. Cuidado con estos enemigos, porque en el original eran muy duros, y en WarioWare también. No todos los personajes podrán acabar con ellos, así que cuidado al coger esas monedas. Mario Verde regresa a su primera aventura de Luigi's Mansion, concretamente al Salón de la Mansión. En este lugar tendremos que golpear diferentes objetos para atrapar a los fantasmas que intentan huir de nosotros. Cada vez que juguemos, los objetos cambiarán aleatoriamente de posición y forma. A veces podremos encontrar un cuadro, otras una estantería, por ejemplo. Y si llegamos al nivel 3 del minijuego, aparecerá un fantasma rosa y también uno azul si somos 2 jugadores. Ni Link, ni Zelda, ni tan siquiera los elegidos. El verdadero protagonista de Breath of the Wild es el sistema de físicas que Nintendo diseñó para el juego. Los creadores de WarioWare lo saben bien, y por eso lo han homenajeado en este curioso microjuego, donde básicamente tendremos que golpear a toda leche el objeto que ha sido paralizado por la piedra Sheikah, que cambiará según la dificultad. Seguro que si has jugado el modo territorial de Splatoon, al terminar la partida has intentado adivinar antes de tiempo qué equipo ha pintado más. Pues básicamente de eso va este microjuego. Nintendo se ha metido en vuestra cabeza y le ha visto potencial para crear esta versión de 5 segundos de Splatoon 2, donde tendremos que elegir el ganador entre el bando de Justito y Justino. Animal Crossing no podía faltar a su cita en WarioWare, sobre todo después de lo popular que se hizo en Nintendo Switch. Nuestra misión será hacer explotar los globos para que el regalo caiga en tierra firme, y así hacer que nuestros vecinos sean felices. Si accidentalmente tiramos el regalo al foso, les decepcionaremos, y probablemente se vayan del pueblo. Cada vez que juguemos, los vecinos cambiarán de forma aleatoria, y si sois 2 jugadores, el regalo puede aparecer con 2 globos en vez de 1. Este microjuego es súper raro. Tenemos que golpear una manivela para que un mogollón de personas haga una conga al ritmo de la música. Esto está basado en el L-Conga, un juguete de Nintendo que vendía en la década de los 70. Se trata de una especie de bongo o tambor con botones que podemos pulsar para emitir sonidos, pero si le conectamos el autoplayer, accesorio vendido por separado, podemos reproducir diferentes canciones si giramos su manivela. Donkey Kong Country Returns una vez más a una consola de Nintendo. Tras su paso por Wii y Nintendo 3DS, a Donkey Kong le llegan unos segundos de gloria, porque aquí parece que todos quieren tener el suyo. Nuestra misión será acabar con los enemigos antes de que se termine el tiempo. Pasaremos así por diferentes fases como la jungla, donde al fondo tenemos 2 estatuas de Mufeo, uno de los jefes del juego. También tenemos el bosque con enemigos como una rana y una araña. Y por último el templo dorado, donde podremos escuchar de fondo un remix del juego Donkey Kong Jr. La batalla final contra Bowser también ha quedado retratada como un microjuego. Nuestro objetivo será accionar la palanca para tirar al Rey Koopa a la lava. Si el personaje no puede saltar, nos colocarán un anillo para engancharnos y llegar hasta el otro lado. Y para los personajes que lanzan proyectiles, podemos acabar con Bowser tirándoselos directamente, como en el juego original que podíamos matarle a bolazos de fuego. Vamos con otro clasicazo. En este caso se trata de Super Metroid. Nuestra misión consistirá en llevar a Samus hecha una bola hasta una de las 2 salidas. Lo guay de este microjuego es que tiene múltiples variantes, que cambiarán en función del personaje y la dificultad. WarioWare dentro de WarioWare. Esto parece una peli de Christopher Nolan. El objetivo de este microjuego consiste en iniciar un juego de WarioWare quitando de en medio las copias claramente falsas. ¿O realmente habéis probado alguna vez a encajar una pieza de puzzle en vuestra Nintendo DS? Mi prima pensó una vez que la Wii era una hucha y comenzó a meterle monedas, así que mejor no os damos ideas. Dependiendo del nivel de dificultad tendremos una Nintendo DS con WarioWare Touch, una Nintendo GameCube con una copia física de WarioWare Mega Party Microgames y una Game Boy Advance con WarioWare Inc. ¿Os acordáis del Nintendo Batch Arcade? Esta aplicación llegó a Nintendo 3DS de forma gratuita y nos permitía conseguir insignias de personajes de Nintendo para personalizar nuestro menú de la consola, algo que no hace Nintendo Switch. Aquí tendremos que evitar que el gancho
nos coja con sus pinzas, y podremos hacerlo de dos formas, o bien huyendo de sus garras, o golpeándolo para que retroceda. Si por casualidad nos captura, nos meterá en la zona de canjeo junto al resto de insignias. Las aventuras del Capitán Toad le han traído hasta el mismísimo WarioWare. En este microjuego debemos colocar el camino de forma correcta para que el Toad alcance la superestrella. Si en algún momento cometemos un error, el capitán se tropezará y no podrá cumplir su misión. Lo curioso aquí es que si jugamos con un segundo jugador, Toadette aparecerá al otro lado de la pantalla, pudiendo conseguir también la estrella. Así que si nos equivocamos, habrá una segunda oportunidad con el otro personaje. Cualquier fan de Yoshi sentiría nostalgia al ver este microjuego. Nos remontamos a Yoshi Story para Nintendo 64, donde tendremos que recolectar un número determinado de huevos para completarlo. ¡Mira mi huevo! Dependiendo del nivel, estaremos en un escenario u otro, y el número de huevos a conseguir aumentará. Si lo conseguimos, aparecerá un Yoshi todo contento, igual que en el juego original. Viajamos al Valle del Reposo de Pikmin 2 para echar una mano a Olimar y compañía. Básicamente tendremos que golpear la flor correcta para que la píldora caiga al suelo y los Pikmin puedan recogerla. Sencillo, rápido y directo. Aún así nos preguntamos por qué no eligieron un microjuego inspirado en Pikmin 3. Hora de espabilar vuestro cerebro y en muy poco tiempo. En esta prueba basada en el videojuego Big Brain Academy, agudizaremos nuestra lógica y percepción espacial para encajar los elementos del rompecabezas. A medida que aumenta el nivel de dificultad, los puzzles serán más complicados y la medalla que nos otorga el profesor cambiará entre bronce, plata u oro. Super Mario World es uno de los mejores juegos Super Mario en 2D de la historia. Nintendo lo sabe, nosotros lo sabemos y tu abuela también lo sabe, que probablemente fuera joven cuando se lanzó hace más de 30 años. Por eso ha sido elegido como uno de los macrojuegos estrella de WarioWare Get It Together. Este es nuestro favorito, porque simula un nivel de Mario donde controlaremos personajes del universo de Wario. Podemos superar las fases volando con un jetpack, sobre un monopatín utilizando enganches, o con un estilo más clásico simplemente saltando. Pero la cosa no acaba aquí, y es que esta fantasía tiene tres variantes: un nivel más tradicional y familiar, el bosque con agua e interruptores on y por último tenemos uno de los castillos del juego, con sierras y pinchos mortales. Da igual si elegís a los leones azules, las águilas negras o los ciervos dorados. En esta cita de Fire Emblem Three Houses nos encontraremos a los tres personajes principales del juego, Edelgard, Dimitri y Claude, y tenemos que responderle con una frase bonita que quieran oír para enamorarlos. Este date simulator improvisado que se marca Wario representa a la perfección el sistema de citas de Fire Emblem, y aunque no es muy difícil elegir la opción correcta, cuando hay poco tiempo y las frases son muy parecidas, se convierte esto en un test del examen de conducir. Destiny Game puede sonar como un juego online épico y colosal, pero se trata de una discreta versión del Monopoly de Nintendo. Se comercializó en los años 70 y bueno, nuestro nivel de japonés no es lo suficientemente alto para comprenderlo todo, pero no pinta mal. Aún así nos quedamos con el juego de mesa de Nintendo en el que aparece Mickey Mouse con un rifle. WarioWare homenajea a Destiny Game en este microjuego donde tenemos que parar la ruleta en el momento justo para llegar a la meta. Como curiosidad, cada vez que llegamos al final, el personaje cambia. Super Mario Land también tiene un hueco en esta recopilación de microjuegos, pero esta vez los protagonistas seremos nosotros. Nuestra misión será golpear el bloque de interrogación y pillar el objeto antes de que se acabe el tiempo, y a medida que sube la dificultad, la fase cambiará y será más complicado atrapar los power-up. Los Ice Climbers repiten en la serie WarioWare con el mítico microjuego de escalar hasta la cima, aunque en este caso el plot twist está en que dependiendo del personaje habrá que superarlo de una forma u otra. Lo guay aquí es que por ejemplo podemos eliminar los bloques para abrirnos paso más rápido, como en el juego original. WarioWare Twisted se sumó a la moda de juegos por control por movimiento en Game Boy como Yoshi Universal Gravitation. En este juego había que mover la consola hacia los lados para superar sus microjuegos, y en eso consiste este. Tendremos una Game Boy Advance que habrá que inclinar para superar los desafíos, que irán variando de forma aleatoria y según la dificultad. Habrá que afeitar a un señor, tirar demonios de la luna, volcar una papelera, hacer abdominales o encender una vela con otra. Amantes de lo retro, después del L Conga y el Destiny Game, nos toca un vistazo a la Game & Watch, en concreto al modelo Judge, donde teníamos que atacar o esquivar dependiendo del valor de nuestro número. En WarioWare ocurre igual, y habrá que elegir el número más alto para superar este microjuego. Más adelante la cosa se complica con sumas y números que forman las caras de un dado.
Y cerramos esta colección con Devil World, que regresa a WarioWare con un minijuego que nos pondrá en un aprieto. Habrá que mantener la compostura mientras las paredes del laberinto se van moviendo, y según qué personaje controlemos, será más complicado o más sencillo. Devil World es un videojuego que salió para NES, diseñado por Miyamoto. Y por cierto, ¿os habéis fijado en el demonio que aparece arriba? Exacto, aparece en Super Smash Bros. Ultimate como ayudante. Y hasta aquí todos los microjuegos de Nintendo que podemos encontrar en WarioWare Get It Together. Sinceramente, los que están basados en Nintendo son nuestros favoritos, porque al final son como parodias y referencias a otros juegos de la compañía. ¿Cuál os ha gustado más? Compartidlo en la caja de comentarios y no olvidéis dejar un buen like y suscribiros al canal. Un saludo y hasta otra.